Buenas noches, vamos a hacer otro ejercicio de calcular la corriente de cortocircuito. En este caso esto es un núcleo envolvente que consta de eh, tres generadores, tres transformadores. ¿Está habilitado el audio? Sí. Ya. Tiene tres generadores y tiene tres transformadores. Tienen también sus respectivas distancias en línea, que son tres líneas. Línea 1, línea 2, línea 3. Un momentito, voy a cerrar la ventana. Ya, les decía, tres generadores, tres transformadores, tienen su respectiva impedancia en cada generador. Como les dije, si es un ejercicio de cortocircuito, va a tener esto su puesta a tierra o lo vamos a llamar impedancia. Y el cortocircuito va a estar aquí, en el punto número 2. ¿Listo? Aquí va a estar nuestro cortocircuito en el punto número 2. Cada generador tiene su potencia, su voltaje, cada una de sus secuencias. Los transformadores van a tener su potencia respectiva. Todos los tres transformadores, sus secuencias también. Lo mismo las líneas, su distancia, su resistencia de longitud, cada una de las líneas. Por si acaso aquí no le puse los datos, pero quiero que se dé a entender que estos datos de la línea 1 que está aquí son los mismos para la línea 2 y la línea 3. ¿Listo? Están aquí marcados los puntos base de cada uno. Están aquí cuál es el voltaje 1, voltaje 2. eh, Baja, alta tensión, alta, baja tensión en cada transformador. Alta, baja tensión. ¿Listo? Está todo tiene sus datos aquí. Entonces vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es, como dije, tenemos que asumir valores base. Y para eso decimos que la potencia del generador será igual a la potencia base. Entonces, ¿cuánto es la potencia del generador? Es 20 megavoltios amperes. Entonces, eso va a ser nuestra potencia base. 20 megavoltios amperes. Que al mismo tiempo va a ser que la potencia base está en el punto 1. Y entonces esto sería potencia base 1. ¿Listo? Lo mismo para el voltaje. El voltaje del generador será igual al voltaje base. Y la base está en el punto 1. No sé cuánto es el voltaje, 10 kilovoltios. Listo, ya terminamos la primera parte. Ahora tenemos que irnos directamente al cálculo de tensiones base e impedancia. Para eso tenemos que tenemos que aplicar la fórmula de relación de voltaje en cada uno de los transformadores. Vamos a comenzar con el transformador 1, que está aquí. Este va a ser nuestro transformador 1. ¿Listo? Entonces, la fórmula de relación de voltaje del transformador 1, relación de voltaje del transformador 1, será igual al voltaje 1 sobre el voltaje 2, como está aquí en el gráfico. Recuerden, 1 sobre 2, 3 sobre 4, 5 sobre 6. Siempre es así, ¿listo? Voltaje 1 sobre voltaje 2 será igual al voltaje base 1 sobre el voltaje base 2. Vamos a revisar los datos que tenemos. Tenemos el voltaje 1, tenemos el voltaje 2 y tenemos el voltaje base 1. Sí, es lo que acabamos de sacar en nuestros valores base. Que está el voltaje base 1 es 10 kilovoltios. Entonces todo es dato, voltaje 1, voltaje 2, voltaje base 1 es dato. Entonces el que nos falta es el voltaje base 2. Despejamos y nos va a quedar voltaje base 1 sobre el voltaje 1 multiplicado por el voltaje 2. Entonces aquí ya directamente vamos a reemplazar. Voltaje base 1 es 10 kilovoltios. Sobre el voltaje 1, vamos al gráfico, ¿cuánto es el voltaje 1? También es 10 kilovoltios. Multiplicado por el voltaje 2 es 69. ¿Listo? Entonces esto nos va a dar que vale 69 kilovoltios. ¿Listo? Ahora bien, aquí se va a aplicar lo mismo que el anterior ejercicio, solo que en este núcleo equivalente ¿cómo se dice? Va a venir desde el voltaje va a venir desde el punto 2 hasta el punto 3 y del punto 3 va a bajar hasta el punto 5 porque no hay nada que lo interfiera. Va a seguir siendo el mismo voltaje en este punto, en esta misma línea. Del punto 2 al punto 3 viene y del punto 3 va hasta el punto 5. ¿Listo?
Entonces van a ser el mismo voltaje. Es por eso que decimos que dice que el voltaje base 2 será igual al voltaje base 3, que esto será igual al voltaje base 5. ¿Listo? Entonces ya tenemos el voltaje base 1, lo sacamos en el punto 1, tenemos el voltaje base 2, el 3 y el 5. Ahora pasamos al transformador 2. Aquí está nuestro transformador 2. Entonces lo mismo, aplicamos la fórmula de relación de voltaje. Va a ser voltaje 3 sobre voltaje 4 será igual al voltaje base 3 sobre el voltaje base 4. Tenemos el voltaje 3, tenemos el voltaje 3, el voltaje 4, sí. Tenemos el voltaje base 3 también, que es lo que sacamos en el transformador 1. Entonces el que tenemos que despejar es el voltaje base 4. ¿Listo? Entonces nos va a quedar voltaje base 3 sobre voltaje 3 multiplicado por el voltaje 4. Entonces aquí vamos a reemplazar directamente datos. ¿Cuánto vale el voltaje base 3? Aquí lo tenemos. Un voltaje base 2 igual al voltaje base 3 es 69 kilovoltios. Sobre el voltaje 3. ¿Cuánto vale el voltaje 3? Nos vamos al gráfico y nos dice que vale 69. Multiplicado por el voltaje 4. Ahí en nuestro gráfico está que vale 10 kilovoltios, como lo ven aquí. Entonces sacan con la calculadora y les va a quedar 10 kilovoltios en el voltaje base 4. Ahora pasamos al transformador 3. ¿Listo? Lo mismo, aplicamos de nuevo la fórmula de relación de voltaje. Va a ser 5 sobre 6, voltaje 5 sobre voltaje 6. Va a ser igual al voltaje base 5 sobre el voltaje base 6. Tenemos en el gráfico los dos voltajes, el 5 y el 6. Y tenemos el voltaje base 5. Sí, es lo que sacamos en nuestro transformador 1. Voltaje base 2 igual al voltaje base 3 igual al voltaje base 5. Entonces, directamente vamos a reemplazar. ¿Cuánto vale el voltaje base 5? 69 kilovoltios. Sobre el voltaje 5. ¿Cuánto vale el voltaje 5? 69. Y el voltaje 6 vale 10. 69 y voltaje 6 vale 10. ¿Listo? Nos va a quedar 10 kilovoltios. Entonces ya aquí, como les dije, si quieren es opcional para que anoten los voltajes base, cuánto nos salió. Yo lo voy a anotar. El voltaje base 1 es 10 kilovoltios. 10 kilovoltios. El voltaje base 2 es 69 kilovoltios. Pero ese voltaje va a ser el mismo en el base 3 y en el base 5. Entonces el voltaje base 3 será 69 kilovoltios y en el voltaje base 5 también. El voltaje base 4 lo sacamos en el transformador 2 y nos dio 10 kilovoltios. Y el voltaje base 6 lo sacamos en el transformador 3. Nos dio también 10 kilovoltios. Listo, ya sacamos nuestras tensiones base, nuestros voltajes base. Y ahora tenemos que sacar nuestras impedancias. Con el cálculo, tenemos que calcular las impedancias. Entonces la fórmula de impedancia, vamos a comenzar con la impedancia base 1 será igual al voltaje base 1 elevado al cuadrado sobre la potencia base. Entonces vamos a buscar primero la potencia base. ¿Cuánto vale la potencia base? Está aquí en el punto donde dice asumimos valores base. La potencia base vale 20 megavoltios amperes. Entonces 20 como está en megas, por 10 elevado a 6. Las unidades son voltios amperes. Voltios amperes. Y el voltaje base 1 son todos los que tenemos aquí. El voltaje base 1 es 10 kilovoltios. Como está en kilos, es 10 por 10 elevado a 3 porque está en kilos. Y todo esto elevado al cuadrado, como lo dicta la fórmula. Todo esto elevado al cuadrado, como lo dicta la fórmula, junto con sus respectivas unidades que va a ser voltios al cuadrado. Hasta ahí vamos todo bien. Lo sacan con su calculadora y esto les va a dar 5 ohmios. ¿Listo? Ahora nos pasamos al cálculo de la impedancia base 2. Lo mismo, la potencia base ya sabemos cuál es 20 megavoltios amperes. 20 por 10 elevado a 6 para hacer desaparecer el mega, voltios amperes. Y el voltaje base 2 es 69. 69 por 10 elevado a 3 y todo esto elevado al cuadrado. Junto con su respectiva unidad que sería voltios al cuadrado.
¿Listo? Entonces sacan con su calculadora y esto les va a dar 238,05 ohmios. Ahora bien, la impedancia de esto va a ser lo mismo que en los voltajes. Va a venir desde el punto 2 hasta el punto 3 y del punto 3 va a bajar hasta el punto 5. Entonces va a ser lo mismo, la misma impedancia porque no tienen nada que lo interrumpa. ¿Listo? Entonces decimos que la impedancia base 2 será igual a la impedancia base 3, que esto también sería igual a la impedancia base 5. Sería igual a la impedancia base 5. ¿Listo? Entonces ya tenemos la impedancia base 1, base 2, base 3 y 5. Tenemos que sacar ahora la impedancia base 4. Lo mismo, sería la fórmula es el voltaje del base 4 elevado al cuadrado sobre la potencia base. Sabemos cuánto es la potencia base, es 20 megavoltios amperes. 20 por 10 elevado a 6 voltios amperes. Y el voltaje base 4 es 10 kilovoltios. 10 por 10 elevado a 3 para desaparecer el kilo. Todo esto elevado al cuadrado como lo dicta la fórmula junto con su respectiva unidad. Esto nos va a quedar 5 ohmios. ¿Listo? Ahora lo mismo, ya tenemos el 4 y el 5, ahora tenemos que sacar el 6, la impedancia base 6. ¿Cuánto es el voltaje base 6? Es lo mismo, 10 kilovoltios. 10 por 10 elevado a 3, para hacer desaparecer el kilo, todo esto elevado al cuadrado junto con su respectiva unidad. Sobre la potencia base, ya sabemos cuánto es la potencia base, 20 megavoltios amperes. Voltios amperes. Y esto les va a quedar 5 ohmios. Ya tenemos el cálculo de todas las impedancias, la impedancia en todas las bases. Ahora tenemos que sacar nuestro cálculo por unidad, que esto va a abarcar todos los generadores y los transformadores y las líneas. ¿Listo? Vamos a comenzar con el cálculo de los generadores. ¿Listo? La fórmula X vamos a comenzar con el generador 1. La fórmula será X del generador 1 nuevo, puntos por unidad, que esto será igual al imaginario por la secuencia que está en porcentaje, y como está en porcentaje será sobre 100, multiplicado por el voltaje del generador 1 obviamente viejo sobre el nuevo. Y todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del generador nuevo sobre el viejo. ¿Listo? Entonces, nada, nos tenemos que ir al gráfico primero. Vamos al gráfico y tenemos que ver la secuencia. Estamos en el generador 1 ahora mismo. La secuencia del generador 1 positiva es 18%. Entonces reemplazamos 18 y imaginario 18 sobre 100 porque está en porcentaje multiplicado por el voltaje del generador viejo. Este caso sería 10, si no me equivoco, es este de aquí. El voltaje del generador 1 viejo viene a ser 10 kilovoltios, el que tenemos aquí en el gráfico. Recuerden que todos los valores que estén en nuestro gráfico son los valores viejos y los nuevos son los que sacamos del punto 1 para abajo, ¿listo? Entonces, habíamos dicho que el voltaje del generador viejo en el gráfico está que vale 10 kilovoltios. Entonces, reemplazamos 10 sobre el voltaje del generador nuevo. Y el voltaje del generador nuevo es el que sacamos de nuestros valores base. Va a ser este de aquí, que es 10 kilovoltios. Todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del generador nuevo. En este caso, el valor nuevo que sacamos vendría a ser la potencia base. En este caso, nuestra potencia base en nuestros valores base es 20 megavoltios amperes. Sobre la potencia del generador viejo. Vamos al gráfico. ¿Cuánto es la potencia del generador? Su valor viejo es 20 megavoltios amperes. Sobre 20. Y tenemos que sacar para cada una de las secuencias como les había dicho. Lo único que va a cambiar es la secuencia. No se olviden, tienen que hacerlo con las tres secuencias, el negativo y el neutro. En este caso, lo único que va a cambiar es la pérdida o la secuencia. Ya no va a ser 18, cada uno tiene un valor diferente. En este caso, en la secuencia negativa del generador 1 es 80%. Entonces reemplazamos aquí 80 y lo demás se mantiene.
Lo mismo en la secuencia neutra. ¿Cuánto es en la secuencia neutra? Es 150%. Entonces, reemplazamos 150% sobre 100 y sacan los resultados con su calculadora. En la secuencia positiva les va a dar el imaginario 0,18 puntos por unidad. En la secuencia negativa les va a dar 0,80 puntos por unidad, obviamente con su imaginario. Y en la neutra les va a dar imaginario 1,50 puntos por unidad. ¿Listo? Ya tenemos entonces las tres secuencias en nuestro generador 1. Ahora pasamos al generador 2. Aquí no hay mucho que hacer porque solo hemos sacado valores nuevos desde este punto 1 del generador 1. En esto, generador 2 y en el generador 3 no hemos sacado nada nuevo. Entonces, nos vamos aquí al cálculo, nos vamos al generador 2 y decimos que como no sacamos los valores nuevos, los valores del generador tanto como para el voltaje y para la potencia se van a repetir. ¿Listo? Los que tengamos en nuestro gráfico. Entonces eso significa que no vamos a tener ningún valor nuevo ni viejo. Lo único que vamos a reemplazar aquí sería el porcentaje, la secuencia, y se copia lo mismo. Entonces, va a ser el X del generador 2 nuevo, puntos por unidad, igual en imaginario, la secuencia en porcentaje sobre 100, porque está obviamente en porcentaje, y los voltajes y las potencias. El voltaje elevado al cuadrado de la potencia. ¿Listo? Entonces, nos vamos al generador 2 y ¿cuánto es la primera secuencia? 18%. 18 sobre 100. Voltaje de generador viejo no hay. Se van a repetir los mismos valores. ¿Cuánto es el voltaje? Es 10. ¿Listo? Entonces se va a repetir el valor. 10. No hay ningún valor viejo ni valor nuevo. Entonces se va a repetir de nuevo 10. El mismo valor que está aquí del voltaje. Y lo mismo va a aplicar para la potencia. ¿Cuánto vale la potencia? 20. Entonces se vuelve a copiar 20 y 20. Porque no hay valores nuevos ni viejos. Solo no sacamos nada nuevo aquí. ¿Listo? Ahora lo mismo. Tienen que sacar para las otras dos secuencias. Y lo que tenemos que reemplazar es el valor de la secuencia negativa y la neutra. ¿Cuánto vale? La negativa 80 y la neutra vale 150. 80 y 150. No se olviden que los voltajes están elevados al cuadrado. ¿Listo? Ahora lo sacan con su calculadora y esto les va a dar imaginario 0,80 en la secuencia positiva. Perdón, 0,18 en la secuencia positiva. En la secuencia negativa les va a dar 0,80. Imaginario 0,80 puntos por unidad. Y en la neutra les va a dar imaginario 1,50 puntos por unidad. ¿Listo? Ya terminamos el generador 2. Ahora lo mismo va a aplicar al generador 3, lo que hicimos en el generador 2. Aquí nos vamos al generador 3. Como no sacamos valores nuevos, los valores del generador, tanto como para el voltaje y la potencia, se van a repetir. ¿Listo? Entonces, nos va a quedar la fórmula X del generador 3 nuevo, puntos por unidad, igual al imaginario, la secuencia respectiva en porcentaje, sobre 100 porque está en porcentaje, multiplicado por el voltaje del generador viejo, nuevo, todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del generador nuevo sobre la del viejo. ¿Listo? Entonces comenzamos con la secuencia positiva. No se olviden el signo, siempre poner ese signo adelante. Ustedes lo van a hacer más ordenado, ¿listo? En su examen. Entonces, nos vamos al generador 3 y la primera secuencia positiva es 18%. 18 sobre 100, obviamente el imaginario aquí adelante. Como no sacamos valores viejos ni nuevos, nos vamos a nuestro gráfico y nos vamos a nuestro generador y vamos a ver sus datos. ¿Cuánto es el voltaje? Es 10 kilovoltios. Y como no hay valor viejo ni nuevo, se repite el mismo valor. ¿Listo? Va a ser 10 y 10. Todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia. Y lo mismo, no tenemos valores nuevos ni viejos, entonces la potencia será del generador, que lo tenemos aquí, es 20 megavoltios amperes. Entonces se repite. 20 sobre 20. Y listo. Ya terminamos. Ahora, lo mismo para las otras dos secuencias, solo tenemos que reemplazar el valor de la secuencia. La secuencia negativa y la secuencia neutra. En la secuencia negativa es 80 y en la secuencia neutra es 150. Entonces, 80 y 150. ¿Listo?
Ahora ustedes lo sacan con su calculadora y en la secuencia positiva les va a dar imaginario 0,18 puntos por unidad. En la secuencia negativa, que está aquí, les va a dar imaginario 0,80 puntos por unidad. Y en la secuencia neutra les va a dar imaginario 1,50 puntos por unidad. ¿Listo? Ya terminamos el cálculo de todos los generadores, nuestros cálculos de valores por unidad de nuestros generadores. Ahora vamos a pasar a nuestros transformadores, que son tres transformadores. ¿Están aquí las líneas? Sí, están aquí las líneas también. Bien, ahora vamos a calcular de nuestros transformadores. Vamos a comenzar con el transformador 1, que es este de aquí. ¿Listo? Ahora la fórmula va a ser x del transformador x del transformador 1 nuevo, puntos por unidad, será igual al imaginario, x del transformador 1, en este caso va a ser esta su secuencia en porcentaje, dividido entre 100 porque está en porcentaje, multiplicado por el voltaje del transformador 1 viejo sobre el voltaje del transformador 1 nuevo, todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del transformador 1 nuevo sobre la del viejo. ¿Listo? Ahora vamos a comenzar con la secuencia positiva, x del transformador 1 imaginario multiplicado por la secuencia de transformador 1 positiva. Vamos al gráfico y nos vamos al transformador 1 y vemos que es 8%. 8 sobre 100 multiplicado por el voltaje del transformador 1 viejo. Nos vamos al gráfico, vamos al transformador 1 y el voltaje del transformador 1 viejo es el voltaje 1. ¿Listo? Es el que tenemos aquí, voltaje 1. Entonces reemplazamos. Que va a ser 10 sobre el voltaje de transformador 1 nuevo. ¿Cuál es el valor nuevo que sacamos? Es el voltaje base, este de aquí, que viene a ser 10 kilovoltios. Todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del transformador 1 nuevo. ¿Y cuál es la potencia del transformador 1 nuevo? El que sacamos es el valor, la potencia base. Nuestra potencia base está aquí. ¿Cuánto es? Es 20 megavoltios amperes. 20 sobre la potencia del transformador 1 viejo. Nos vamos a nuestro gráfico, buscamos el transformador 1, está aquí, y su potencia vemos que es 25. Este es el valor, la potencia del transformador 1 viejo. Entonces reemplazamos 25. ¿Listo? Ahora repetimos los mismos pasos, tenemos que sacar para las otras dos secuencias. Y lo único aquí que va a cambiar es el valor de la secuencia, ¿listo? Vamos al transformador 1 y verificamos cuántos son los valores de la secuencia, de las tres secuencias. En la positiva es 8%, en la negativa también es 8%, se va a mantener. Y en el que va a cambiar, si se dan cuenta, es en el neutro, que es 40%. Entonces, se mantiene en el negativo y en el que va a cambiar es en el neutro. De ahí, todos los valores que sacamos de los voltajes y de las potencias se van a mantener, ¿listo? Lo único que va a cambiar es el valor de la secuencia. Solo eso, nada más. Y ya terminamos el transformador 1. Ahora lo sacan con su calculadora y les va a dar los resultados. Para la secuencia positiva les va a dar imaginario 0,064 puntos por unidad. Para el negativo les va a dar lo mismo, como es 8%, 0,064 puntos por unidad, obviamente es imaginario. Y para el neutro les va a dar imaginario 0,32 puntos por unidad. ¿Listo? Ahora pasamos al transformador 2. Lo mismo va a ser la fórmula X del transformador 2 nuevo, puntos por unidad. Va a ser igual al imaginario multiplicado por la secuencia que está en porcentaje, está dividido entre 100 porque es en porcentaje. Vamos a sacar en las tres secuencias. Multiplicado por el voltaje del transformador 2 viejo sobre el nuevo, todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del transformador 2 nuevo sobre el viejo. ¿Listo? Siempre comienzo por el positivo. Ahora comenzamos con la secuencia positiva, va a ser el imaginario. Nos vamos al transformador 2, que es este de aquí. Y la primera secuencia de la positiva es 8%. Reemplazamos 8 sobre 100 multiplicado por el voltaje del transformador 2 viejo. Nos vamos a nuestro gráfico y nos buscamos el transformador 2. El voltaje viejo es el voltaje 3. En este caso vale 69. Esto por si acaso no está dividiendo yo, es una separación que les puse. ¿Listo? Estas son las tensiones. Tensión baja, alta, alta, baja, alta, baja. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto vale el voltaje del transformador 2 viejo? Habíamos dicho que vale 69.
Entonces reemplazamos 69 sobre el voltaje del transformador 2 nuevo. ¿Y cuál es el voltaje del transformador 2 nuevo que sacamos? Es el que tenemos en el cálculo de nuestras tensiones base. El que sacamos con la relación de voltaje en el transformador 1. En este caso, es este de aquí. El voltaje base 2 será igual al voltaje base 3, que será igual al voltaje base 5. Entonces, el valor será 69 kilovoltios. ¿Listo? Es este de aquí. Entonces será 69. ¿Listo? El voltaje que viene desde este punto hasta este otro punto del transformador 2. Del punto 2 al punto 3. ¿Listo? Entonces será 69. Ese es el valor del transformador 2 nuevo que sacamos. ¿Listo? Todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del transformador 2 nuevo. ¿Y cuál es la potencia del transformador 2 nuevo? Es el que sacamos en nuestros valores base. En este caso sería la potencia base, que sería 20 megavoltios amperes. 20 sobre la potencia del transformador 2 viejo. ¿Y cuál es la potencia del transformador 2 viejo? Es el que tenemos en nuestro gráfico. Recuerden, todos los datos que tenemos en el gráfico son los valores viejos. ¿Cuánto es la potencia del transformador 2 viejo? Es el que tenemos aquí. Es 25 megavoltios amperes. Entonces reemplazamos 25. Ahora cambiamos el valor de la secuencia para el negativo y para el neutro. ¿Listo? De ahí todo lo demás se mantiene. Vamos al gráfico y verificamos. La secuencia positiva es 8%. En la negativa también es 8%. Entonces se va a mantener. Y en la que va a cambiar es en la neutra. Entonces va a ser 40%. Ahora lo sacan con su calculadora y esto va a ser imaginario, en la secuencia positiva, imaginario 0,064 puntos por unidad. En el negativo también va a ser 0,064 puntos por unidad. Y en el que va a cambiar es en el neutro, que va a ser imaginario 0,32 puntos por unidad. ¿Listo? Ya terminamos el transformador 2. Ahora pasamos al transformador 3. Nos vamos al transformador 3, es este de aquí, es el que tenemos abajo. Le voy a poner aquí transformador 1, transformador 2 y transformador 3. Ahí está. Ya, ahora estamos en el transformador 3. Es la misma fórmula, x de transformador 3, nuevo, puntos por unidad, será igual al imaginario. A ver, aquí es 3. Por la secuencia que está en porcentaje, por eso está dividido entre 100 de transformador 3, multiplicado por el voltaje del transformador 3 viejo sobre el nuevo. Todo eso elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del transformador 3 nuevo sobre el viejo. Ahora comenzamos con la secuencia positiva. Vamos al gráfico y en el transformador 3 la secuencia positiva es 8%. 8 sobre 100 multiplicado por el voltaje del transformador 3 viejo. ¿Y cuál es el voltaje del transformador 3 viejo? Nos vamos al gráfico y vemos que es el voltaje 5 y el voltaje 5 vale 69. Ese va a ser nuestro voltaje viejo. Entonces reemplazamos 69 sobre el voltaje del transformador 3 nuevo. ¿Cuál va a ser ese valor? Es el que tenemos el que sacamos en nuestro cálculo de tensiones base en el transformador 1. Porque, como les dije, viene del punto 2 al punto 3 el mismo voltaje y baja hasta el punto 5 y se mantienen. Vienen a ser los mismos voltajes. Entonces, el voltaje del transformador 3 nuevo que sacamos es 69. Aquí está, es este de aquí, el voltaje base 5. Entonces es 69. Reemplazamos 69. Todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del transformador 3 nuevo. ¿Y cuál es el valor? La potencia del transformador 3 nuevo que sacamos es el que tenemos en nuestros valores base. En este caso, ¿cuánto vale la potencia? Vale 20 megavoltios amperes. Entonces reemplazamos 20 sobre la potencia del transformador 3 viejo. ¿Cuál es la potencia vieja? Nos vamos al gráfico, vamos al transformador 3 y la potencia del transformador 3 viejo que nos da es 25 megavoltios amperes. Entonces reemplazamos 25. Repetimos los mismos pasos para la secuencia negativa y la neutra y lo único que cambia es el valor de la secuencia.
vemos que en la secuencia positiva es 8%, está bien, en la negativa 8% está bien, entonces se mantiene, y en la neutra es en la que cambia, que es 40%. 40. Entonces ustedes sacan eso con su calculadora, les va a dar, en la secuencia positiva les va a dar el imaginario 0,064 puntos por unidad. En el negativo va a ser lo mismo también, se va a repetir el valor porque es 8% la secuencia, 0,064 puntos por unidad. Y en la neutra, que es ahí 40, ya cambia la cosa. Ustedes lo sacan con su calculadora y les va a dar imaginario 0,32 puntos por unidad. Puntos por unidad. ¿Listo? Ya terminamos entonces el cálculo de los generadores y de los transformadores, y ahora tenemos que pasar a nuestro cálculo de línea. ¿Listo? Aquí esto está. A ver, aquí. Por, por el imaginario multiplicado por la longitud. Multiplicado por la longitud. Lo mismo aquí. Multiplicado por el imaginario. Multiplicado por la distancia o longitud. Listo. Ahora bien, vamos al gráfico y como les había dicho, hay tres líneas aquí. Tenemos la línea 1 que abarca desde el punto 2 al punto 3, la línea 2 que viene desde el punto 2 hasta el punto 5 hay una línea, y del punto 3 al punto 5 también hay otra línea. Y yo no le puse los datos, así que como les dije al inicio, estos datos se repiten tanto para la línea 2 como para la línea 3, ¿listo? Entonces, calculamos entonces la línea 1, que es la x de la línea 1 nuevo, puntos por unidad, que la fórmula sería la resistencia de longitud multiplicado por el imaginario, todo esto multiplicado por la distancia o longitud sobre la impedancia base. En este caso, la impedancia vendría a ser la impedancia base 2, que sería igual a la impedancia base 3, que sería igual a la impedancia base 5. Entonces, para los tres sería el mismo valor. Y ustedes, si quieren, pueden poner la impedancia base 3 o base 5, no importa, o pueden poner la impedancia base 2. El resultado será el mismo. O sea, el valor que nos salió es el mismo. Entonces, ese es el que vamos a usar. Ponen el que quiera, 2, 3 o 5. No importa mucho eso ahí. Listo, yo le puse 3. Entonces vamos a reemplazar, porque todo es datos. Tenemos la resistencia y la longitud, tenemos la longitud o distancia y tenemos la impedancia. ¿Listo? Entonces vamos a reemplazar. ¿Cuánto vale nuestra resistencia de longitud? Recuerden que en las líneas también se sacan en la resistencia de longitud entre las tres secuencias, la positiva, la negativa y la neutra. En este caso, la resistencia de longitud en secuencia positiva vale 0,3 ohmios sobre kilómetro. A ver. Ya, reemplazamos. Nos va a dar imaginario 0,3 de esta ohmios sobre kilómetros multiplicado por la longitud o distancia, que vale 100 kilómetros. 100 kilómetros sobre la impedancia base, y como les había dicho, viene del punto 2 al punto 3 y del punto 3 al punto 5. Entonces pueden utilizar el que quieran, pueden utilizar. Entonces le ponen 3, 5 o 2, el valor que tiene es el mismo. Entonces yo le puse impedancia base 3. ¿Y cuánto vale nuestra impedancia base 3? Es 238,05 ohmios. 238,05 ohmios. Listo, entonces tenemos que cambiar el resultado de nuestra resistencia de longitud para las otras dos secuencias correspondientes. Listo, tenemos que reemplazarlo para el negativo y para el neutro. Listo. Vamos a ver cuánto es. En la resistencia de longitud positiva, la resistencia de longitud en secuencia positiva es 0,3, en la negativa también es 0,3, y en el que va a cambiar es en el neutro, que es 1,5.
Entonces reemplazamos 1,5 y de ahí se mantienen nomás los valores de las otras dos secuencias de la resistencia y la longitud. Lo sacan con su calculadora y en la secuencia positiva para la línea 1 les va a dar que vale imaginario 0,1260 puntos por unidad. Para el negativo, como es el mismo valor, nos va a dar lo mismo. Imaginario 0,1260 puntos por unidad. Y en el que va a cambiar es en el neutro, que es 1,5. Y entonces esto nos va a dar imaginario 0,63011. ¿Listo? Ya sacamos de la línea 1. Ahora, si se fijan, les había dicho que los valores son los mismos, entonces no va a cambiar mucho aquí, simplemente es reemplazar nomás los datos. Viene a ser lo mismo que en la línea 1 y la línea, que en la línea 1 para la línea 2 y la línea 3. Entonces simplemente vuelven a copiar tal y como está aquí arriba, porque no son los mismos valores. Aquí nos dio en el ejercicio que son los mismos valores. La longitud, la resistencia y la longitud para estos otros tres. ¿Listo? Entonces copian lo mismo que esté en la línea 1, solo que tienen que cambiarle obviamente x de la línea 2 y para la línea 3 x de la línea 3. ¿Listo? Entonces copiamos lo mismo de aquí arriba. Para la secuencia positiva, imaginario, 0,3 ohmio sobre kilómetro multiplicado por 100 kilómetros la distancia o la longitud sobre la impedancia base 3, que sería 238,05 ohmio. Ahora lo mismo para las otras dos secuencias, negativo, neutro, y a ver, se mantienen en la secuencia positiva, en la negativa y en el cambio es en el neutro, que va a ser imaginario 1,5. 1,5. Listo, entonces copiamos las mismas respuestas de la línea 1 porque no cambia nada. Los datos para las tres líneas son las mismas. Aquí en serio no cambió nada. Entonces copiamos. Nos dan en la secuencia positiva para la línea 2 imaginario 0,1260 puntos por unidad. En la negativa va a ser imaginario 0,1260 puntos por unidad y en el neutro va a ser imaginario 0,63011 puntos por unidad. Lo mismo va a ser para la línea 3. La resistencia de la longitud multiplicado por el imaginario, todo esto multiplicado por la distancia o longitud sobre la impedancia base. Entonces, esto va a ser para la línea 3, son los mismos datos, entonces volvemos a copiar lo de la línea 2. Para las tres líneas son los mismos valores, así que copiamos tal y como está. Imaginario 0,3 ohmios sobre kilómetro multiplicado por la longitud que va a ser 100 kilómetros. Recuerden, estamos copiando los mismos resultados porque los valores de la longitud y la resistencia de la longitud para las tres líneas son las mismas. Sobre la impedancia base 3, que va a ser 238,05 ohmios. La impedancia, como les había dicho, va a ser la misma del punto 2 al punto 3 y del punto 3 al punto 5. ¿Listo? Entonces, copiamos las mismas fórmulas para la secuencia negativa, para la secuencia neutra. Y aquí nos revisamos la resistencia de longitud para la secuencia. La positiva es 0,3, el negativo es 0,3 y para el neutro es 1,5. Entonces cambiamos. En el neutro 1,5. Y de ahí los resultados vienen a ser los mismos. Imaginario 0,1260 para la secuencia positiva en la línea 3. Imaginario 0,1260 en la secuencia negativa para la línea 3. Puntos por unidad. Y para el neutro vendría a ser imaginario 0,63011 puntos por unidad. Listo, entonces ya calculamos nuestros valores por unidad de los generadores, de los tres generadores, de los tres transformadores y de las tres líneas de nuestro gráfico. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos queda armar? Tenemos que armar nuestro circuito equivalente en base a nuestro gráfico. ¿Listo? Comenzamos armando el circuito equivalente en la secuencia positiva. Comenzamos con la secuencia positiva, todos los gráficos que armé, todas las secuencias, todo el circuito equivalente
que vayamos reduciéndolo en la secuencia positiva se ocupará en la secuencia negativa. No es necesario que hagan los mismos gráficos otra vez. ¿Listo? Entonces comenzamos. Tiene nuestro generador 1. Pasa al punto 1. Del punto 1 está el transformador 1. Y está aquí nuestro núcleo envolvente, que es como un cuadrado. ¿Listo? Entonces pasa al punto 2. Está nuestra línea 1. De la línea 1 está el punto 3, baja hacia abajo está nuestra X de la línea 3 o resistencia de la longitud. Del mismo punto 2 baja hacia abajo está nuestra línea 2 o X, nuestra resistencia de la línea 2. Cerramos y está el punto 5. Y del punto 5 baja hacia abajo y está el transformador 3. Del transformador 3 baja hasta el punto 6 y del punto 6 llega hasta el generador 3. ¿Listo? Desde este punto 3 sigue, está el transformador 2, sigue, está el punto 4 y de ahí se encuentra el generador 2. Y todo eso va a cerrar hacia abajo. Y ustedes ponen su punto a tierra. ¿Listo? Como lo vemos aquí. Está nuestro generador 1, sigue el punto del generador, sigue, se encuentra con el punto 1, del punto 1 sigue, está el X de transformador 1. Del X de transformador 1 vamos a ver el gráfico, en el punto 2 está nuestro cortocircuito. Pues está aquí marcado. En el punto 2 está nuestro cortocircuito. ¿Listo? Y aquí está la X de la línea 1. Esta es la distancia de la línea 1 o la resistencia de la longitud de la línea 1. Del punto 2 hasta el punto 3. Está nuestra X de la línea 1. ¿Listo? De nuestro punto 3 baja hacia abajo y se encuentra con la resistencia de la longitud 3. Baja hasta encontrarse con el punto 5. Y de nuestro punto 2 también baja y tiene una resistencia de la longitud que estará representado con X de la línea 2. Baja y cierra y ambas resistencias se encuentran con el punto 5. Y desde el punto 5 sigue hasta encontrarse con el transformador 3. Y de ese transformador 3 baja hasta encontrarse con el punto 6 y ahí está nuestro generador. Desde nuestro punto 3 también sigue y está el transformador 2. Y el transformador 2 está el punto 4. Y seguido de eso está nuestro X del generador 2. Lo cierran todo eso y ustedes deciden dónde poner el punto a tierra. En este caso yo puse aquí abajo, donde está cerrando el X del generador 3. ¿Listo? Ahí está nuestro punto a tierra. ¿Listo? Ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos calcular esto en serie, el X del generador 1, el X del transformador 1. Podemos calcular el X del transformador 2 y el X del generador 2 en serie. Y podemos calcular el X del transformador 3 y el X del generador 3 en serie. ¿Y qué nos va a quedar aquí? Nos va a quedar todo este núcleo envolvente que vamos a realizar una conversión delta estrella. ¿Listo? En este caso, aquí estas son las fórmulas que se ocupa la conversión delta estrella. Para no chiparnos, este ejercicio está al revés, si no me equivoco es desde R3 a R2 a R1. Estamos comenzando, ¿listo? Vendría a ser R3 lo que tenemos aquí. Ustedes lo transforman de delta estrella, como está aquí en el gráfico. Se comienzan de derecha a izquierda, ¿listo? No se van a confundir. Vendría a ser el X del L3, está aquí RA, RB el X del L2, RC el X de la línea 1 y está todo lo de adentro. ZA, ZC y ZD, R1, R2 y R3. ¿Listo? Están aquí los tres. ¿Ya? Entonces esto será una conversión delta estrella que será desde derecha a izquierda. Entonces comenzamos. Ya, entonces como les dije, comenzar con el R3 que viene a ser el X de la línea 3 multiplicado por el X de la línea 2. En este caso sería sobre todas las líneas, en línea 2, línea 3, línea 2 y línea 1. Solo que aquí se van a sumar, no se van a multiplicar, ¿listo? Entonces vamos a reemplazar. Y no se olviden, estamos comenzando con la secuencia positiva. Entonces, X de la línea 3 multiplicado por el X de la línea 2. Reemplazamos X de la línea 3, nos vamos a las líneas. A la línea 3 en secuencia positiva es imaginario 0,1260. Imaginario 0,1260. Multiplicado por el X de la línea 2.
Nos vamos a la línea 2 en secuencia positiva y vemos que también es imaginario 1260. Imaginario 0,1260. Sobre la sumatoria de las tres líneas. ¿Listo? Ahorita lo que vamos a reducir es todo lo que está aquí afuera. Y lo único que va a quedar cuando terminemos va a ser todo esto de aquí adentro. El ZA, ZC y el ZD. Que es lo que estamos sacando ahora mismo. ¿Listo? No se olviden, esto estamos haciendo nuestra conversión de delta estrella y las fórmulas abarcan de derecha a izquierda. ¿Listo? Estas fórmulas son las mismas que están aquí, solo que de derecha a izquierda. ¿Listo? Entonces seguimos. La sumatoria de las tres líneas. X de la línea 3. Esta aquí es imaginario 0,1260 más X de la línea 2. Está aquí en secuencia positiva. Imaginario 0,1260 más el X de la línea 1. Vamos a ver. Ahí está. X de la línea 1. En secuencia positiva también es imaginario 0,1260. Imaginario 0,1260. Entonces ya tenemos nuestro ZD. ¿Cuánto vale? Vale imaginario. Saquen eso con su calculadora y les va a dar imaginario 0,042 puntos por unidad. ¿Listo? Tenemos nuestro primer resultado de nuestra conversión delta estrella. Ahora pasamos al ZC, que en este caso nuestro ZC va a ser nuestro R2. ¿Listo? Reemplazamos datos. X en la línea 3. ¿Cuánto vale? Está aquí. Para no irnos hasta las otras páginas a revisar. Imaginario 0,1260 multiplicado por el X de la línea 1. ¿Cuánto vale la línea 1? Lo tenemos aquí en el ZD y vale imaginario 0,1260. Sobre la sumatoria de todas las líneas. Recuerden que estamos en secuencia positiva. Siempre vamos a comenzar en secuencia positiva primero. Entonces, copiamos todo lo que tenemos aquí abajo en el ZD, en la primera conversión de la estrella. Sería imaginario 0,1260 y básicamente por lo mismo. ¿Listo? Entonces, el ZC, nuestra segunda conversión delta estrella, nos está dando imaginario 0,042 puntos por unidad. Ya sacamos nuestra segunda conversión delta estrella. Ahora nos vamos a la última, que sería el ZA. ¿Listo? Entonces, reemplazamos datos. ¿Cuánto vale el X de la línea 1 en secuencia positiva? Lo tenemos aquí, también es imaginario 0,1260 multiplicado por el X de la línea 2. Aquí lo tenemos, aquí arriba en el ZD, imaginario 0,1260. Y sobre la sumatoria de las tres líneas, que es lo que tenemos aquí abajo. El denominador sería imaginario 0,1260. Lo mismo para los otros, imaginario 0,1260. Y nos va a dar también imaginario 0,042 puntos por unidad. ¿Listo? Ya completamos nuestra conversión delta estrella. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos falta? Reducir lo que tenemos en serie, lo que está marcado. Habíamos dicho que esto se va a reducir en serie, esto en serie y esto en serie. ¿Listo? Y cuando reduzcamos el gráfico, solo nos va a quedar esto verde. Solo lo de verde, por eso es que lo marqué. Solo lo de adentro nos va a quedar. Esto de aquí afuera va a desaparecer. No se olviden. Ya, entonces seguimos. En el Z vamos a comenzar con el ZH. Este de aquí. X el transformador 2 multiplicado más el X del generador 2. Nos vamos al transformador, a los cálculos de los transformadores, el transformador 2 en específico. Buscamos la secuencia positiva del transformador 2 y es imaginario 0,064. Imaginario 0,064 más el X del generador 2 en secuencia positiva. Vamos a buscar el generador 2 en secuencia positiva, es imaginario 0,18. Imaginario 0,18. Ustedes suman con su calculadora eso y les va a dar que ZH, que es este de aquí, les va a dar imaginario 0,244 puntos por unidad. ¿Listo?
Recuerden que esta conversión delta estrella es de derecha a izquierda. Esta fórmula es esta fórmula es esta y esta fórmula es esta. Ahora, el ZE, el que tenemos aquí abajo, es el que tenemos aquí a la izquierda, que viene a ser el X del generador 1 y el X del transformador 1 en secuencia positiva. Entonces vamos al generador, a los generadores. Nos vamos al generador 1, en secuencia positiva es imaginario 0,18. Imaginario 0,18 más el X del transformador 1. Nos vamos al transformador 1 en secuencia positiva, es imaginario 0,064. Imaginario 0,064. Sumamos y nos va a dar que vale imaginario 0,224 puntos por unidad. ¿Listo? Ahora pasamos al ZF, que es este que está acá abajo, desde el punto 6, que abarca el X del transformador 3 y el X del generador 3. ¿Listo? Ahora bien, X del generador 3 más el X del transformador 3. Nos vamos a los generadores. Buscamos el generador 3 en secuencia positiva, imaginario 0,18. Imaginario 0,18 más el X del transformador 3 en secuencia positiva es imaginario 0,064. Imaginario 0,064. Suman eso con su calculadora y les va a dar imaginario 0,224 puntos por unidad. ¿Listo? Ahora bien, esto queda reducido porque está en serie, estos tres, va a quedar uno solo y como les había dicho, cuando hicimos la conversión delta estrella, todo esto, estos tres que están aquí afuera van a desaparecer y lo que está en verde es lo único que va a permanecer dentro de nuestro gráfico. ¿Listo? Todo esto van a ser uno solo, que están en serie. Nos va a quedar el ZE, que aquí está el cortocircuito en este punto. No lo puse muy cerca. Está el ZA, el ZC, el ZD. Este ZE va a quedar solo porque no puede hacer nada. Está aquí el cortocircuito. Entonces vamos a tener en serie el ZC más el ZH y el ZD más el C con el ZF. ¿Listo? Vamos a tener esos dos en serie. No se van a olvidar poner el cortocircuito y su línea tierra. Aquí me olvidé poner la línea tierra. Es muy importante la línea tierra. ¿Listo? Entonces, nos va a quedar así reducido. ¿Qué podemos hacer? Nos va a quedar esto en serie y estos dos nos van a quedar en serie. No podemos hacer nada con el ZE ni el ZA porque justamente está aquí nuestro cortocircuito en este punto. En este punto. En este punto está. A ver, vamos a acercarlo. Justo en ese punto está el cortocircuito y no podemos hacer nada. Entonces lo que podemos reducir son estos cuatro. Entonces vamos a comenzar con el ZI. Yo le puse ZI, que va a ser el ZD más el ZF. Entonces, ¿cuánto vale el ZD? Vamos a buscar qué es lo que sacamos. Nuestro ZD vale imaginario 0,042 puntos por unidad. Imaginario 0,042 más el ZF. ¿Cuánto vale nuestro ZF? Lo tenemos aquí arriba. Es imaginario 0,244. Entonces esto nos va a dar que vale imaginario 0,286 puntos por unidad. ¿Cuánto vale el otro? Es el ZC en serie, está en ZC y ZH. Lo puse como ZK. ¿Cuánto vale el ZC? Vamos a buscarlo. Nuestro ZC nos dice que vale imaginario 0,042. Imaginario 0,042 más el ZH. ¿Cuánto vale el ZH? Lo que vamos a sacar es imaginario 0,244. Esto nos va a dar imaginario 0,286 puntos por unidad. Y listo, ahora esto va a quedar en uno solo y esto va a quedar en uno solo. ¿Listo? Ahora esto lo podemos mover, nos va a quedar el ZC, perdón. Lo podemos reducir esto, nos va a quedar el ZC, nos va a quedar el ZA. Perdón, si no me equivoco, esto era el ZE. A ver. Sí, ZE.
ZE. ¿Listo? Entonces esto lo vamos a mover hacia arriba, nos va a quedar el ZI, nos va a quedar el ZK. Y esto nos va a quedar en paralelo. Yo le puse que vale ZM. ¿Listo? Entonces, aquí directamente ya es reemplazar porque todo es dato. O está en paralelo. ¿Cuánto vale el ZI? Lo tenemos aquí arriba, que es lo que acabamos de sacar. ¿Listo? Va a ser imaginario 0,286 multiplicado por el ZK, que vale igual imaginario 0,286. Y abajo viene a ser lo mismo que aquí arriba, solo que se va a sumar. Imaginario 0,286 más el imaginario 0,286. Ahora ustedes lo sacan con su calculadora y esto les va a quedar imaginario 0,143 puntos por unidad. ¿Listo? Ahora esto va a quedar en uno solo, nos va a quedar el ZE, nos va a quedar aquí nuestro punto donde está el cortocircuito, nos va a quedar el ZA y esto reducido, esto va a quedar como está en paralelo, va a quedar en uno solo y es el ZM. Ahora esto nos va a quedar en serie una vez reducido y yo le puse que vale ZN. Va a ser el ZM más el ZA. ¿Cuánto vale el ZM? Imaginario 0,143 más el ZA. Vamos a buscar cuánto vale el ZA. Aquí lo tenemos, vale imaginario 0,042. Imaginario 0,042. Entonces el ZN que está en serie nos va a quedar imaginario 0,185 puntos por unidad. ¿Listo? Ahora esto reducido nos va a quedar uno solo, que sería el ZN. Y no se olviden poner el cortocircuito y no le puse el punto tierra tampoco a ninguno. Por favor no se olviden poner ustedes el punto tierra, ¿listo? Seguimos entonces, esto va a quedar uno solo y nos va a quedar en paralelo. Y esto va a ser nuestro último cálculo, esto va a ser nuestro valor de nuestro circuito equivalente en secuencia positiva. Entonces esto nos va a quedar en paralelo. Nos dice que es el ZN multiplicado por el ZE sobre el ZN más el ZE. Todo es dato, el ZN vale imaginario 0,185 multiplicado por el ZE. Vamos a buscar cuánto vale el ZE. Lo tenemos arriba. El Z aquí está, vale imaginario 0,244. Imaginario 0,244. Y abajo es lo mismo que tenemos aquí arriba, solo que se suma. Imaginario 0,85 más imaginario 0,244. ¿Listo? Lo sacan con su calculadora ese resultado y les va a dar imaginario 10.522. 0,10522 puntos por unidad. ¿Listo? Entonces yo lo voy a subrayar. Este va a ser nuestro valor de nuestro circuito equivalente en secuencia positiva. ¿Listo? Ahora pasamos. Esto también lo van a reducir y les va a quedar así. Les va a quedar el cortocircuito, el valor de la secuencia positiva y su punto a tierra. ¿Listo? Ahora tenemos que realizar los cálculos para la secuencia negativa. Como les había dicho anteriormente, se ocupan los mismos gráficos, solo que cambian los valores. Ya no vamos a usar los valores positivos, sino que vamos a usar los valores negativos. De ahí todas las mismas fórmulas se van a ocupar. No va a cambiar absolutamente nada. Todas las mismas fórmulas que estamos ocupando aquí se van a repetir en la secuencia negativa. Solo que, como les dije, van a cambiar los valores de los datos que tenemos. En este caso son los datos negativos. ¿Listo? Ahora reemplazamos. Nos va a quedar, a ver, x de la línea 3, x de la línea 2. Nos vamos a las líneas, los transformadores. X de la línea 3 en secuencia negativa. La línea 3 en secuencia negativa nos va a dar imaginario 0,1260. Imaginario 0,1260 multiplicado por el x de la línea 2. X de la línea 2 en secuencia negativa también es imaginario 1260.
sobre la sumatoria de las tres líneas. Tenemos ya las dos líneas aquí, directamente vamos a copiar. Imaginario 0,1260 más el imaginario de 0,1260 más, ¿cuánto vale la línea 1? Nos vamos a la línea 1 en secuencia negativa y también es imaginario 1260. Ahora, como vemos que son los mismos datos, si se dan cuenta en las tres líneas, la sumatoria de las tres líneas en secuencia negativa son 0,1260. Sacan de este primero y copian nomás los mismos valores. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto nos sale esto? A ver, sacamos con la calculadora y nos va a dar es imaginario 0,042. Entonces lo mismo, le tenemos a la línea 3 aquí. X de la línea 3 nos va a dar imaginario 0,1260 multiplicado por el X de la línea 1 está aquí, imaginario 0,1260 y copiamos todo lo que está aquí en el denominador, porque son la sumatoria de las tres líneas. Esto nos va a dar imaginario 0,042 puntos por unidad. En realidad podríamos copiar la respuesta, pero yo se los voy a copiar igual aquí tal y como está, para que vean de dónde salen los datos. ¿Cuánto vale la X de la línea 1 en secuencia negativa? Aquí lo tenemos, imaginario 0,1260, o pueden ir a los cálculos de las líneas y ahí ver cuánto es el valor. Pero como los tenemos aquí las tres líneas en secuencia negativa, no es necesario volver a las otras hojas. Entonces, X de la línea 1 multiplicado por el X de la línea 2 es igual lo mismo, imaginario 0,1260 y la sumatoria de las tres líneas, que son los mismos valores. Nos va a dar imaginario 0,042 puntos por unidad. ¿Listo? Ya tenemos entonces los cálculos de la conversión delta estrella en secuencia negativa. Estamos aquí estamos, ocupando esta fórmula. Ahora tenemos que sacar lo que tenemos en serie, ZH, todo esto de aquí. Lo que estamos, ahorita estamos aquí ya, sacando esto que está en serie. Entonces ZH, X del transformador 2 más el X del generador 2. Nos vamos al X del transformador 2. Donde está el transformador 2 en secuencia negativa es imaginario 0,064. Imaginario 0,064. Más el X del generador 2. Cuando vale el generador 2 en secuencia negativa vale 0,80. Imaginario 0,80. Esto nos va a dar el ZH que vale, ustedes lo sacan con su calculadora y les va a dar imaginario 0,864 puntos por unidad. Pasamos al ZE que vendría a ser el X del generador 1 y el transformador 1 en secuencia negativa. Nos vamos al generador 1. En secuencia negativa vale imaginario 0,80. 0,80. Imaginario 0,80 más el X del transformador 1. Transformador 1 en secuencia negativa nos da imaginario 0,064. 0,064. Suman eso con la calculadora y les va a dar el mismo valor que el del ZH, 0,864 puntos por unidad. Ahora pasamos al ZF que también es en serie, X del generador 3. Nos vamos al generador número 3. Buscamos el valor en secuencia negativa y es imaginario 0,80. Imaginario 0,80. Más el X del transformador 3. Nos vamos a los transformadores, buscamos el transformador 3 en secuencia negativa, nos da imaginario 0,064. 0,064. Suman eso y les va a dar imaginario 0,864 puntos por unidad. ¿Listo? Estamos aquí. Ya terminamos de reducir todo esto. Como les dije, desaparece todo lo de afuera en nuestra conversión delta estrella y solo va a quedar lo de verde. Una vez reducido nos va a quedar. Estamos acá ahora mismo. Aquí estamos. Por si acaso.
Nos va a quedar el ZI, estos dos están en serie, ZD más ZF, entonces reemplazamos. ¿Cuánto vale el ZD? Buscamos, el ZD vale imaginario 0,042. Imaginario 0,042 más el ZF, aquí está, lo tenemos, y vale imaginario 0,864. Nos va a dar como resultado que el ZI vale imaginario 0,906 puntos por unidad. Ahora sacamos el ZK, que también está en serie. Nos dice que es el ZC más el ZH. ¿Cuánto vale el ZC? Vamos a buscarlo. Aquí está. Imaginario 0,042. Imaginario 0,042 más el imaginario del ZH. ¿Cuánto vale el imaginario del ZH? Digo, el valor de ZH es imaginario 0,864. Suman eso y les va a dar que el valor de ZK es imaginario 0,906 puntos por unidad. ¿Listo? Ya terminamos esta parte que está en serie. Ahora, una vez reducido, nos va a quedar en paralelo. Estamos aquí, en esta parte del gráfico. Nos va a quedar en paralelo y vamos a reemplazar. ¿Cuánto vale el ZI? Lo tenemos ahí arriba. Imaginario 0,906 multiplicado por el ZK, que está aquí también el resultado. Imaginario 0,906. Y abajo es lo mismo que lo de arriba, solo que se suma. Entonces copiamos los datos tal y como están. 0,906 más el imaginario de 0,906. Ahora, esto, el ZM nos va a dar que vale imaginario 0,453 puntos por unidad. ¿Listo? Una vez reducido el paralelo, nos va a quedar en serie. Nos va a quedar en serie, en este caso va a ser ZM más ZA. ZM más ZA. Y reemplazamos. ¿Cuánto vale el ZM? Lo tenemos aquí arriba. Imaginario 0,453 más el ZA. Buscamos el valor de ZA y aquí está. ZA vale imaginario 0,042. 0,042. ¿Listo? Ahora suman y esto les va a dar que el ZN vale, un momento, les va a dar que el ZN vale imaginario 0,495. ¿Listo? Puntos por unidad. Listo, ya tenemos. Ahora nos va a quedar el último cálculo, que este va a ser nos va a quedar en paralelo y este será el valor de nuestra secuencia negativa. ¿Listo? Viene a ser el ZN por el ZE sobre el ZN más el ZE. ZN va a ser imaginario 0,495 multiplicado por el ZE. Buscamos el valor de ZE, aquí está. Es imaginario 0,864. Imaginario 0,864. Y abajo viene a ser los mismos resultados, los mismos valores que arriba, son los que se suman. Entonces copiamos 0,495 más el imaginario de 0,864. Lo sacan con su calculadora y esto les va a quedar imaginario 0,31470 puntos por unidad. Listo, ya acabamos de sacar el valor de la secuencia de nuestro circuito equivalente en la secuencia positiva y en la secuencia negativa. Ahora tenemos que armar un circuito equivalente pero en secuencia cero, en la secuencia neutra, perdón. Ya. Listo, entonces armamos el circuito equivalente en secuencia neutra. Vamos a aplicar aquí lo mismo a la conversión de test Eiger. En este caso tenemos los tres generadores, tenemos tres transformadores y como yo les había dicho, si son generadores van a estar solo en un solo tramo y siempre van a cerrar hacia abajo los generadores, ¿listo? Acuérdense siempre de eso, los generadores siempre cierran solo en un solo tramo y siempre van a cerrar hacia abajo, ¿listo? En este caso está el punto 1, del punto 1 está el generador y su respectiva impedancia que sería 5 ohmios.
como lo vemos en el gráfico. El punto 1 está el generador 1 y está su impedancia. ¿Listo? De ahí sigue, baja y está el transformador 1. De transformador 1 está el punto 2, donde está nuestro cortocircuito. De ahí está la línea 1, está la línea 3, está la línea 2 y de ahí entre el 2 y el 3 bajan hasta el punto 5. Sigue el punto 5 hasta encontrarse con el transformador 3 y aquí abajo está un generador que sería el generador 3 y el punto 6. Y tenemos que cerrarlo el generador número 3 solo hacia abajo. Esto no es generador 3. Esto está aquí. El generador 3 cierra, aquí está con su respectiva impedancia. Cierra solo el generador 3 junto con el punto 6 y su respectiva impedancia. ¿Listo? Entonces sigue desde el punto 3 hasta encontrarse con el transformador 2 y desde el mismo transformador 2 está el generador 2 y el punto 4, el punto base 4. Y recuerden, como les dije, los generadores siempre van a cerrar solo hacia abajo en un solo tramo junto con su respectiva impedancia. ¿Listo? Entonces nos va a quedar así. Y no se olviden su puesta a tierra. Y lo mismo, entonces vamos a aplicar una transformación delta estrella. ¿Dónde está? Vamos a aplicar una transformación delta estrella, en la cual aquí ya va a ser de izquierda a derecha, si no me equivoco. Sí, de izquierda a derecha va a ser. Desde de izquierda a derecha va a ser en la secuencia neutra. Entonces ya directamente, como está aquí en el punto 2 el cortocircuito, vamos a utilizar todo este tramo de acá. No me equivoco. Sí. Vamos a utilizar, está en el punto 2 casualmente el cortocircuito, entonces vamos a utilizar todo esto. ¿Listo? Ya estos dos generadores no lo vamos a ocupar, solo esta parte de aquí. Solo esto vamos a ocupar. Entonces aplicamos la conversión delta estrella y ocupamos todos los valores en secuencia neutra. Reemplazamos datos, nos va a quedar x de la línea 1 multiplicado por el x de la línea 2 sobre la sumatoria de las tres líneas, pero vamos a ocupar los valores neutros. Vamos a la línea 1, en secuencia neutra, vale imaginario 0,63011. Imaginario 0,63011 multiplicado por el x de la línea 2. En secuencia neutra también es imaginario 0,63011. 0,63011. Tenemos la línea 1, la línea 2 y cuánto vale la línea 3. A ver, para sumarlo todo, vamos a la línea 3 en secuencia neutra, también es igual imaginario 0,63011. Imaginario 0,63011 y los valores son los mismos que están ahí arriba. Imaginario 0,63011 más imaginario 0,63011. Ustedes sacan ese resultado con su calculadora y les va a dar que vale imaginario 0,210.036 puntos por unidad. Lo mismo en el ZB y en el ZC. Básicamente las líneas 1, 2 y 3 en secuencia neutra vienen a ser los mismos valores. Entonces reemplaza nomás, directamente ponen, porque va a ser para la línea 1, 2 y 3, imaginario 0,63011. Lo vimos ahí en la hoja de cálculo de las líneas. Entonces va a ser imaginario 0,63011 multiplicado por el imaginario 0,63000 y abajo la sumatoria de las tres líneas en secuencia neutra. Sacan con su calculadora y les va a dar el imaginario que vale 0,210.036 puntos por unidad. Lo mismo aquí también nos va a dar como resultado, igual nos va a dar imaginario 0,210.036
puntos por unidad. Vamos a reemplazar aquí. Y la sumatoria de las tres líneas. Listo. Ahora lo reducimos, nos va a quedar entonces, nos va a quedar el X transformador 1, esto va a desaparecer, este tramo también va a desaparecer, solo vamos a trabajar solo con lo que está aquí adentro, pero exceptuando este tramo, que es donde está el generador 3. Entonces nos va a quedar el transformador 1, nos va a quedar el transformador 2 y nos va a quedar el transformador 3. Y como ya transformado de delta a estrella, esto se elimina, esto también se elimina, esto también se elimina. Y lo que nos va a quedar solo va a ser esto de verde. De ahí todo lo que está aquí afuera se va a eliminar. Nos va a quedar el X transformador 1, ZA, ZB y ZC. Entonces, y donde está nuestro cortocircuito. ¿Qué podemos hacer? Nos va a quedar en serie el ZB y el transformador 2. Y el ZC y el transformador 3 nos quedan en serie. Entonces, reemplazamos datos. Nos dice ZB más X del transformador 2. ¿Cuánto vale el ZB? Lo tenemos aquí. Es imaginario 0,210.036 más el X del transformador 2 en secuencia neutra. Ahí ya no sabemos cuánto vale el transformador 2. A ver, transformador 2, sí. Transformador 2 en secuencia neutra vale imaginario 0,32. Imaginario 0,32. Ustedes suman eso y el valor del ZE nos dice que vale imaginario 0,53 puntos por unidad. ¿Listo? Ahora tenemos que sacar el ZD. Este de aquí, el ZC más el X de transformador 3. El ZC vale ¿cuánto? Imaginario 0,210.036. Imaginario 0,210.036 más el X del transformador 3 en secuencia neutra. Nos vamos al transformador 3 en secuencia neutra y es imaginario 0,32. Nos suman esto y nos va a dar imaginario 0,53 puntos por unidad. ¿Listo? Entonces lo reducimos, como esto está en serie va a quedar el ZE, le puse ese valor y lo mismo el ZC y el X3 está en serie y nos va a quedar el ZD. Lo reducimos, nos va a quedar esto hacia arriba, esto aquí en el medio y esto nos va a quedar en paralelo, el ZD y el ZE. Yo le puse que esto vale el ZF. Listo, como esto está en paralelo se va a multiplicar y luego se va a sumar abajo. Entonces reemplazamos, ¿cuánto vale el ZD? Imaginario 0,53 multiplicado por el ZF. No, perdón, no es ZF, pues aquí ya sería ZE. ZE. Listo, entonces ¿cuánto vale el ZE? Viene a ser igual imaginario 0,53 sobre lo mismo que está aquí en el numerador. Se va a repetir en el denominador, solo que abajo se va a sumar. ¿Listo? Ahora este valor nos va a salir. Datito. ZF. Este valor nos va a dar, a ver, imaginario 0,2650 puntos por unidad. ¿Listo? Ya lo tenemos aquí reducido, nos va a quedar el ZD con el ZF con el ZA y esto nos va a quedar en serie. Esto nos va a quedar que es el ZA más el ZF. ¿Cuánto vale el ZA? Buscamos. El ZA vale imaginario 0,210.036. Imaginario 0,210.036 más el ZF, que es imaginario. Imaginario 0,2650. ¿Listo?
Ahora reemplazamos. Suman eso con su calculadora y les va a dar imaginario 0,4750 puntos por unidad. ¿Listo? Ya estamos en lo último ya. Ahora nos queda reducido esto, nos va a quedar el X del transformador 1 y el ZG. Ahora este va a ser nuestro valor final. Por favor, ay, otra vez me olvidé poner los que se llaman los puestos a tierra. No se van a olvidar ustedes poner sus puestos a tierra en su examen. Ahora vamos a sacar el último cálculo, que esto nos va a quedar en paralelo. En nuestro circuito nos va a quedar esto en paralelo y este va a ser nuestro resultado del circuito equivalente en secuencia neutra. Entonces nos va a quedar el X del transformador 1 multiplicado por el ZG. Esto nos va a quedar en paralelo. X del transformador 1. Vamos al transformador 1. En secuencia neutra es 0,3. Imaginario 0,32. Imaginario 0,32. Multiplicado por el ZG que está aquí arriba. Es imaginario 0,4750. Abajo lo mismo, solo que se va a sumar, imaginario 0,32 multiplicado, sumado, perdón, imaginario 0,4750. Y esto nos va a dar como resultado imaginario 0,19120 puntos por unidad. Y este va a ser nuestro valor de la secuencia neutra. Ahora la orden nos pide que hagamos un bifásico a tierra. Aquí está. ¿Listo? Arman su circuito de bifásico a tierra. Recuerden que son las tres secuencias. Las tres secuencias tienen está su generador y el generador vale 1 imaginario. El valor de E es 1 imaginario del generador. Está la secuencia positiva, está la corriente, la secuencia negativa y la neutra. Ahora las fórmulas vienen a ser las mismas para todo cuando les pidan bifásico a tierra, no se olviden. Y sub 1 va a ser igual a E sobre la secuencia positiva más la secuencia negativa multiplicado por la secuencia neutra sobre la secuencia negativa más la secuencia neutra. Y directamente aquí vamos a reemplazar. ¿Listo? ¿Cuánto vale E? Lo tenemos aquí, 1 imaginario sobre la secuencia positiva. Vamos a copiar las secuencias, ¿listo? Para no estar yendo cada rato. Listo, aquí los tenemos entonces los valores de las tres secuencias. ¿Cuánto vale la secuencia positiva? Vale, imaginario, 0, vamos a ocupar 1052. Más la secuencia negativa, ¿cuánto vale? 31.470. Imaginario, 0,3147 vamos a usar. Multiplicado por la secuencia neutra. Imaginario, 0,1912. Abajo lo mismo, solo que se va a sumar. Imaginario 0,3147 más el imaginario 0,1912. Sacan el resultado de eso y les va a dar que el I sub 1 vale 4,46114. Ya tenemos el I sub 1. Ahora sacamos el cálculo del I sub 2. El I sub 2 es el I sub 1 negativo. Ya lo tenemos aquí, que es menos 4,46114. Multiplicado por la secuencia neutra, que es imaginario 0,1912 sobre la secuencia negativa imaginario 0,3147
más la secuencia neutra, lo tenemos ahí arriba, 0,1912. Y ustedes lo sacan con su calculadora y el valor del I sub 2 les va a dar 1,7860. Vamos a pasar directamente a grados porque no salga negativo, nos va a dar a 180 grados. El I sub 0 nos dice que es el I sub 1 negativo. I sub 1 es menos 4.46.114 multiplicado el valor de la secuencia negativa es imaginario 0,3147 sobre la secuencia negativa, de nuevo, imaginario 0,3147 más la secuencia neutra. Lo tenemos aquí, 1912. Y para que no nos salga negativo, ya directamente lo vamos a llevar, lo llevamos a grado. Y va a ser entonces 2,7750, todo esto a 180 grados. Una vez saquen las tres las tres corrientes de la secuencia, pasan a armar su algoritmo. Pasan a armar su matriz. Esta matriz es la misma. Siempre que les diga armen su bifásico a tierra, van a ocupar esta matriz. La copian tal y como está. Esta matriz nunca va a cambiar. Nos dice que si A está elevado a 1 va a ser 1 multiplicado por 120 grados. Y si A está elevado al cuadrado va a ser 1 multiplicado a 240 grados. ¿Listo? Y estas son las fórmulas que vamos a ocupar. I sub A va a ser igual al I sub 1 más I sub 2 más I sub 0. Entonces directamente aquí vamos a reemplazar el valor de nuestras I. ¿Cuánto vale el I sub 1? Tenemos aquí el valor del I sub 1 que es 4,46.114 más el I sub 2 está aquí 1,6860. Esto está a 180 grados. No sé si hay grados aquí, a ver. Eso lo vamos a poner mejor. A 180 grados. Más el I sub 0, que es 2,7750 a 180 grados. Y sacan con su calculadora y esto les va a dar que vale 0,0001, creo, o es un 1 más, no me acuerdo. Pero esto es lo mismo que les salga, que les dé 0 nomás. Ustedes le ponen 0 si les sale este resultado. ¿Listo? Ahora pasamos al I sub b. El I sub b es el I sub 0 más a elevado al cuadrado multiplicado por el I sub 1 más a multiplicado por el I sub 2. ¿Listo? ¿Cuánto vale el I sub 0? Lo tenemos aquí. Vale 2,7750 a 180 grados. Más a elevado al cuadrado. ¿Cuánto vale a elevado al cuadrado? 1 a 240 grados multiplicado por el I sub 1. ¿Cuánto vale el I sub 1? Lo tenemos aquí. Vale 4,46.114. Más A está elevado a 1 es 1 está a 120 grados. Multiplicado por el I sub 2. ¿Cuánto vale el I sub 2? 1,6860 está a 180 grados. ¿Listo? No se olviden lo que les dije en la anterior vez que hicimos el ejercicio. Si van a sacar estos resultados, les va a salir, sáquenlo en imaginario y luego tienen que transformarlo en ángulo. ¿Listo? Comiencen primero sacando el resultado de los dos de la derecha y de último recién suman el I sub 0 para que les dé el resultado. Entonces esto nos va a dar como resultado el I sub b, ya directamente lo voy a llevar yo a grados, a ver.
6,75777. Esto va a estar a menos 128,022 grados. Listo, ahora pasamos al I sub B, digo al I sub C. Lo mismo el I sub 0, lo tenemos aquí, el valor es 2,7750, esto está a 180 grados. Más A multiplicado por el I sub 1. ¿Cuánto vale A? Si ya está elevado a 1 es 1 multiplicado por 120 grados. El I sub 1, ¿cuánto vale? 4,46114. Más el A elevado al cuadrado es 1 multiplicado por 240 grados. Está multiplicado por el I sub 2. ¿Y el I sub 2 cuánto vale? El I sub 2 es 1,6860. Esto está a 180 grados. Lo mismo aquí, les va a salir un resultado con imaginario. Ustedes tienen que comenzar con los dos primeros resultados de la derecha y de último suman el I sub 0 para que les dé el resultado. Les va a dar un resultado imaginario y de ahí tienen que pasarlo a grados. Yo lo voy a pasar directamente a grados y esto me va a dar 6,75777 a 128,022 grados positivo. ¿Listo? Ahora tenemos, una vez que tenemos todos los cálculos de I sub A, B y C, I sub C, tenemos que sacar los valores de la corriente de cortocircuito. En este caso, ¿dónde está la corriente de cortocircuito? Nos vamos al gráfico y el cortocircuito está en el punto 2. Para eso ocupamos la corriente de la fórmula de la potencia. La potencia es igual a la raíz de 3 multiplicado por el voltaje. En este caso es voltaje base 2 porque justamente ahí está nuestro cortocircuito multiplicado por la corriente. La corriente en base 2 porque ahí está nuestro cortocircuito. Despejamos la corriente, nos va a quedar la potencia sobre la raíz de 3 multiplicado por el voltaje base 2. Porque ahí se encuentra nuestro cortocircuito. ¿Cuánto vale nuestra potencia base? Nos vamos a nuestro gráfico y nos vamos a nuestro primer punto, a los valores base. Nuestra potencia base vale 20 megavoltios amperes. 20 por 10 elevado a 6 voltios amperes. Sobre la raíz de 3 multiplicado por el voltaje base 2. ¿Cuánto vale nuestro voltaje base 2? Aquí lo tenemos anotado en nuestras tensiones base. Nuestro voltaje base 2 vale 69 kilovoltios. 69 multiplicado por 10 elevado a 3 voltios. Esto nos va a dar como resultado 167,3479 amperes. ¿Listo? Una vez que sacamos los valores de las corrientes de cortocircuito, tenemos que sacar el valor de la corriente de cortocircuito real, que esto va a ser el I sub A, B y C que sacamos recientemente con la matriz multiplicado por la corriente donde está nuestro cortocircuito. Entonces directamente aquí vamos a reemplazar los valores. ¿Cuánto nos dio el I sub A? 0 por ¿cuánto vale la corriente de donde está el cortocircuito? 167,3479 amperes. Esto igual nos va a dar igual 0. El I sub B, ¿cuánto vale? Está aquí. 6,75.777. Esto está a menos 128,022 grados. Multiplicado por la corriente donde está el cortocircuito en la corriente base 2, el punto 2, nos dio 167,3479 amperes. Sacan con su calculadora y esto les va a dar 1130,88. O 1130, no sé. 1130,88, pónganle. Junto con sus respectivos grados, que es menos 128,22. 0,22 grados y sus unidades amperes. Lo mismo en el I sub C, 6,7577 junto con sus respectivos grados, que es
128,022 grados positivos multiplicado por la corriente donde se encuentra el cortocircuito, que va a ser 167,3479 amperes. Sacan con su calculadora y esto les va a dar 1130,88. Y los grados van a ser positivos. 128,022 grados y sus unidades que son amperes. Y ahí terminamos el ejercicio. ¿Tienen alguna duda o pregunta respecto al ejercicio? Se los puedo repetir lo que no hayan entendido del ejercicio. Ninguna, todo bien. Listo, entonces a ver, ahorita voy a entrar con el celular. Los que puedan, prenden cámara, les voy a tomar la asistencia, voy a sacar el screen a la clase y de ahí sale la asistencia. Voy a dejar de grabar un rato.